quién es el ente rector de la seguridad en nuestro país. Y para hablar de ello está con nosotros el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Mávila, gracias por la invitación. ¿Es viable esta posibilidad? Y si no lo es, ¿por qué? A ver, hay que ver, en primer lugar, el estatuto de los ronderos está en la Constitución, en el artículo 149, y dice que pueden tener vigencia solamente en sus jurisdicciones, y eso está claro y respetando los derechos humanos. Tratar de mudar ese modelo que es netamente rural y que se crea en los 70, básicamente para el cuidado del abigeato y el robo del ganado, yo creo que es extremar las situaciones. En general, creo que calcar modelos que no son de una realidad, en general son malos, ¿no es cierto? Pero en esto, no solamente es el hecho de que sería un fracaso, porque son dos contextos totalmente diferentes y dos tipos de delincuencias totalmente diferentes, sino que ahí uno puede ver quizás una proyección de que a dónde van con estas rondas, ¿no? Quieren formar los famosos colectivos. ¿A dónde le dice su olfato que va? A ver, pueden ser los llamados colectivos o las milicias, claro, habría que ver el modelo brasilero, el modelo venezolano, en este caso se supone que más venezolano, y la pregunta es ¿para qué? Es decir, yo he sido Boy Scout, entonces yo soy presidente y ahora pongo los Boy Scouts de comisarios, ¿me entiendes? Porque me sale pues ahora mi vena Boy Scout. No tiene sentido. O ahora yo me voy como ministro y digo la policía no me acompaña, Serenajo me va a acompañar. Lo que ha hecho el premier en Cusco, por ejemplo, de no ir con seguridad del Estado y con la región policial del Cusco, que es el encargado cuando viaja en este caso, y a ir con los ronderos es una falta de respeto, es una afrenta a los 140.000 policías, o sea, así directamente. Porque allí donde usted dice que funcionan, que operan y que está contemplado el funcionamiento de las rondas, también hay policía. Claro. Pero ¿cuál es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? El monopolio del uso de la fuerza la tiene la Policía Nacional del Perú, o sea, nadie más. La seguridad interna está a cargo y el orden interno está a cargo de la Policía Nacional, no de otra institución. Ya digo, ni nadie, tampoco ningún presidente. ¿Y qué papel le otorga la Constitución de acuerdo a lo que usted nos ha explicado? ¿Es un reconocimiento o se le dota de algún tipo de facultad particular? A ver, el 2017, porque eso también hay que ser exacto, se creó una dirección dentro del Ministerio del Interior de rondas campesinas, de rondas, y se les da inclusive algunas camionetas, he visto por ahí. Entonces, de hecho, hay un tema de coordinación con ellos y siempre han ayudado. O sea, nadie, lo que pasa es que ahora estamos viendo a dónde quieren llevar o manipular las rondas campesinas, todo este mundo lo ve con recelo. Y la relación ha sido respetuosa hasta el momento. Claro, y han cumplido una excelente función. Y estamos hablando sobre todo en el norte. ¿Cuál es la función, por ejemplo? Lo que pasa es que en ambientes rurales, sobre todo en Cajamarca, que es una tierra preciosa, y en muchas otras partes del país, sobre todo en el Ande, la policía no podía llegar a ciertos sectores rurales, pero simplemente por extensión, o sea, por incapacidad del número de efectivos. Entonces las rondas campesinas surgen para autoprotección. Igual que en otras partes en el tema de sendero, ¿no es cierto? Los comités de autodefensa, que el mismo ejército los preparaba para defenderse de sendero. Entonces se crea en ese contexto y se le da ciertas facilidades y en coordinación con la policía para que pueda guardar orden ahí donde el Estado no llega inmediatamente. Entonces ese es el estatus que tenía y sobre todo por el robo de ganado, sobre todo, pero eso es inicialmente. Esto va avanzando. Son problemas absolutamente locales. Ah, sí, por supuesto. Ya digo, la Constitución dice que no pueden actuar más allá de su jurisdicción. Y la jurisdicción es netamente local y para fines muy concretos. ¿Y cuentan con un presupuesto asignado? Porque el presidente habló también de dar logística. Y cuando uno dice logística, pero caramba, si la policía no tiene la logística que necesita, ¿cómo se la vamos a dar a otros? He visto al jefe de los ronderos a nivel nacional pidiendo 3.000 millones de soles y que en 5 años van a ser 40.000. No me acuerdo el nombre, pero salió un video y lo pedía orondamente. Y no, pues, o sea, yo creo que comenzamos mal cuando no entendemos el porqué de las cosas, el estatus legal de las cosas y queremos saltarnos la valla de la institucionalidad. Y repito, es una ofensa a toda la familia policial.
Es decir, yo creo que esto, bueno, el caso entrar el del ministro Premier, del Interior ahora, yo creo que sí, habría tenido que saltar y decirle al primero, y esto no lo puedes hacer, ¿no? claro. La situación del Premier se ha repetido, que usted sepa, es decir, que se niegue a tener una seguridad del Estado para tener su propia seguridad. Yo creo que lo ha hecho por este conflicto que fue a Las Bambas. Ahora está de bombero, pero él era uno de los principales incendiarios. Y va, y ya está todo conversado, y arman el show, ¿no es cierto? Y no se ha solucionado ningún problema. Se ha postergado, le ha dado 60 días para solucionarlo. Habría que estar atento qué solución, entre comillas, va a brindar, porque él es el primer incendiario de ese fuego. Entonces, ese es un punto que hay que verlo. No es que se solucionó. Y además, ya lo otro es, vías, ¿qué ¿no? sucede si le pasara algo al presidente del Consejo de Ministros en una reunión de esta, atendiendo un conflicto social y sin un solo policía? ¿Quién es el responsable de ello? El ministro del Interior hubiera tenido primero que advertirle al Premier de que eso no lo puede hacer, y el comandante, el jefe de la región, no sé si general o coronel jefe, espero general de Cusco, habría tenido que hacer un deslinde indicando y reportando que el Premier no le permite hacer las funciones que le corresponden, porque en verdad le corresponde a la policía. Y eso no ha ocurrido. Tiene que estar muy claro, porque como tú bien dices, y ese es el peligro de todos, y digamos, cuando yo fui ministro también, yo la verdad es que es bien incómodo tener seguridad en todos lados, pero hasta que la misma policía te explica, señor, ¿y qué pasa si sucede esto? ¿Quiénes quedamos mal o cómo nosotros somos encargados de su seguridad? Eso lo entiendes. O sea, claro, al comienzo poco uno se niega a estos protocolos, pero es parte de la función. Y más aún si vas a una zona conflictiva, yo creo que mal inicio del Premier, bueno, mal inicio del gobierno en general, ¿no es cierto? Estas muestras sobre todo de no respetar la institucionalidad, de tratar de tirarse abajo todo lo que queda de institucionalidad democrática en el Perú. Y eso sí a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Claro, más allá de las especulaciones válidas que podemos hacer respecto a para qué tener grupos que obedezcan rajatabla, ¿no? Grupos de civiles armados, más allá de que sean ronderos, muy buenos o no, pero ¿para qué? Si hay una policía que además conoce lo que tiene que hacer y a la que se requiere además fortalecer. Ahora, quería preguntarle, el ministro del Interior actual, ¿tenemos en principio ministro del Interior o no tenemos ministro del Interior? Esa es una buena pregunta de jure y de facto, en el sentido que, yo conozco a Juan Carrasco y me da mucha pena porque hemos perdido un buen fiscal, porque ha sido un buen fiscal, y no sé si hemos ganado un buen ministro, o sea, y si va a durar más de unos días. Entonces, hay quienes, como César Azabache, que dice que su juramentación es nula porque no había renunciado al cargo de Y hasta ahora fiscal. Que se sepa, creo que no está la renuncia aceptada. Había toda la discusión entre algunos que decían que hasta no te acepten la renuncia, no puedes ir a otro lado, y el mismo Juan Carrasco ha dicho que no, desde el momento que la presenta y digo irrevocable, ya es como si estuviese aceptado. Ya estoy libre. Pero bueno, ahí es cuestión de juristas que puedan definir, pero de hecho, para ese tipo de instituciones, igual que el ministro de Defensa, o sea, que no tiene ninguna cualificación para ser ministro de Defensa, es más, tiene un gran demérito de haber sido de baja por medida disciplinaria de la policía. En este tipo de instituciones tú necesitas no solamente un nombramiento, o sea, necesitas un liderazgo real, porque si no te van a hacer caso, pues, o sea, concretamente los servicios... ¿Por qué es tan importante? Y ahí sí quisiera preguntarle por la entraña, porque en algún momento también nosotros salimos a criticar lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Sagasti cuando se retiró a buena parte de la... 20 generales. A 20 generales, porque quien conoce un poquito cómo funciona a la interna, hay una línea de carrera. Hay una línea de carrera y la línea de carrera se respeta y permite que esas instituciones funcionen como funcionan. En este caso, por ejemplo, ese sería uno de los riesgos también, ¿cree, con un ministro como el que se quiere tener? Ya han nombrado a los nuevos jefes de las tres Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto. ¿Alguno le despierta alguna suspicacia? No, pero al menos se ha cumplido que es dentro de los tres, se escoge dentro de los tres primeros, ¿no? En el caso de la Marina escogió el número 3, pero está dentro de las facultades del presidente, dentro de la ley. El general Gómez de la Torre es un general indiscutible de liderazgo
Carrasco, que yo también lo he conocido, o sea, mejor opción no ha podido ser. Entonces, está dentro de ese margen, ¿no? Y espero que con la policía tampoco se metan, porque fue ilegal e inmoral lo que hizo Sagasti. Yo siempre lo he criticado y lo sigo diciendo, por más que a nivel de las vacunas, y hay que reconocerle todos, el presidente Sagasti lo ha hecho mejor que cualquier otro presidente. O sea, Sagasti en verdad es el que nos ha puesto las vacunas a todos en el Perú después de no tener nada, y eso hay que reconocérselo siempre. Pero en el tema fue pésimamente asesorado por mi amigo Gino Costa, y tuvo pues a Zenón Vargas de ministro 5 días del Interior, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que separar las cosas. Ahora, Carrasco es muy amigo de Gino Costa y de Rubén Vargas. Zenón era su hermano, o decían que era su hermano. Entonces, de este grupito que también es muy detestado por la policía. Entonces, entra con 2 pies izquierdos, no solamente legalmente, sino también de hecho. ¿Y detestado por todo lo que han hecho siempre este grupito que le llamé la banda de los 4, contra la policía. Siempre fueron desde, bueno, después ya Rospigliosi se abrió de este grupo de los 4, pero desde que entró Rospigliosi y toda la manchita, siempre iban con todo lo que sea contra la policía. Entonces yo no sé para qué lideras una institución a la cual no quieres, ¿no es cierto? Y siempre trataron de apartarla y de aislarla. Entonces, si viene con ese antecedente de ser muy cercano a ellos, de hecho entra con mal pie. No sé si me dejo entender. O sea, sí, me da pena porque yo lo conozco a Juan Carrasco, es un excelente profesional, ha sido un excelente fiscal, y ya lo hemos perdido. Creo que todos el país ha perdido un buen fiscal y no creo que haya ganado un buen ministro. Entonces, tenemos una política que es inviable, esto de tratar de además de confrontar a las rondas con la policía, como usted dice, ya hay un reclamo de una partida presupuestal, obviamente con el respaldo en el discurso del presidente, hay un problema de liderazgo en el ministerio. ¿Qué hay que hacer en la policía entonces y cómo cree usted que en este momento se siente la policía respecto a lo que viene sucediendo? Yo tampoco creo que vean con buenos ojos esto de repotenciar o de dotar de logística, como se dijo textualmente, a las rondas antes que las necesidades que las hemos enumerado muchas veces. A ver, yo creo que hay que ver todo el contexto. Digamos, tenemos un presidente como Castillo que lo que ha perdido en la primera semana de gobierno, en primer lugar, es la credibilidad. Es decir, entra el 28 de julio con un discurso y al día siguiente hace todo lo contrario. Entonces hay que ver, en primer lugar, ese contexto en el cual, y ya han salido muchos de sus, digamos, aliados izquierdistas democráticos a denunciar, oye, y es más, Flor Pablo dijo, nos han estafado, le dijo el presidente Castillo, nos estafa, pues, y yo creo que ese es un gran fraude. Entonces, todo gobierno tiene su luna de miel. Pero en esta no existe luna de miel, pero por culpa misma de Castillo, por haber estafado a todos los que creyeron en él y votaron por él. Y claro, es como ir a la luna de miel y vas con tu amante. O sea, tú mismo te estás petardeando la luna de miel. Y en todo caso, aquí tenemos un contexto un poco más amplio. Es decir, 5 años del fujimorismo petardeando al gobierno anterior de 3 presidentes y un usurpador, como diría Pedro Cateriano. Y aquí tenemos un nuevo gobierno que está petardeando, ¿no?, el Estado mismo. Y ahí yo creo que tenemos que tirar la mirada en el sentido de, no es solamente interior, mira Cancillería, mira defensa, mira transporte, que pones un chofer de combi con multa, lo pones de ministro, mira trabajo, que lo primero que hace es legalizar el sindicato del Prosor. Entonces, una serie de acciones. Y yo creo, al menos yo no estoy de acuerdo con la narrativa que se quiere crear del policía bueno, policía malo, o sea, Cerrón malo, Castillo bueno. Yo no me como ese cuento personalmente, en el sentido que yo no creo que sea uno o lo otro, son la misma cosa. O sea, ahora tenemos los nuevos siameses, así como en el 90 teníamos el Fuji montesinismo, ahora tenemos el Cerro castillismo. Entonces, si la gente dice, no, lo podemos convencer a Castillo, mira, de que se aleje de Cerrón, no, por favor, o sea, a estas alturas, caer o seguir cayendo en esta ingenuidad. Si tú ya sabes lo que viene,
No sé si me dejo. Si ya viste la película o en otro país ya dieron la novela completa y aquí la quieren hacer un remake, ya sabes cómo termina. De acuerdo. Entonces, seguir apoyando esa lógica, mira, hay que apoyarlo a... Qué buena gente, el profesor rural. No. Para mí los siameses son la misma cosa y creo que hay que tenerlo claro y hay que tomar también las medidas ciudadanamente y dentro de los ámbitos democráticos. Interiorizarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mavila. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.